Desde los primeros tiempos, la sangre ha sido un hilo sagrado que conecta el cielo y la tierra, lo mortal y lo divino. En las culturas prehispánicas de México, este elemento esencial de la vida se convirtió en una poderosa herramienta espiritual. Al derramar la sangre de sus víctimas, los antiguos creían que se abría el camino hacia los dioses, un portal sobrenatural que pocos se atreverían a cruzar. Este misterio de la historia todavía resuena hoy en las ruinas y leyendas que rodean estas prácticas oscuras. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar los antiguos para satisfacer los deseos de sus deidades? Y en el centro de estos rituales, el miedo se mezclaba con la reverencia. Las civilizaciones precolombinas entendieron la presencia de fuerzas invisibles que necesitaban ser alimentadas, y el sacrificio era su forma de garantizar protección y prosperidad. Los rituales de sangre, vistos por muchos con horror, también eran una expresión de fe intensa y absoluta. Es curioso pensar que, para ellos, un sacrificio no era solo una ofrenda, sino una conexión, una forma de diálogo con el más allá. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el coraje de participar en tales ceremonias si estuviéramos allí? Aunque lejanos en el tiempo, estos rituales mantienen su influencia. El misterio de la sangre como medio para invocar poderes mayores nos cautiva hasta el día de hoy. Muchos de los que visitan las antiguas pirámides y templos de México informan sentir una presencia intensa, como si los dioses estuvieran esperando un nuevo sacrificio, una nueva conexión. Este enigma de la historia agita nuestra imaginación y nos recuerda que estas prácticas estaban vinculadas a algo mayor, una búsqueda incansable de la protección de los dioses. Pero, ¿cómo se desarrollaron estos rituales y se volvieron tan centrales? Así, una niebla de duda y curiosidad se cierne sobre los rituales de sacrificio del México antiguo, que involucran la muerte y el misticismo en una danza secreta. ¿Qué creían exactamente los antiguos que conseguían ofreciendo sangre a sus dioses? Cada pedazo de esta historia sigue resonando en las piedras de los templos, en los símbolos sagrados y en las leyendas que aún cuentan quienes preservan la memoria de este pueblo. Y ahora nos embarcamos en un viaje para comprender los secretos y la complejidad de estos rituales, en una historia que va más allá de la sangre y la carne. Una historia de fe, poder y misterios inexplorados. El México antiguo era un mosaico de culturas, cada una con sus propias creencias y tradiciones, pero todas unidas por una fascinación casi inquebrantable por lo sagrado y lo desconocido. Olmecas, toltecas, zapotecas, cada civilización moldeó su historia con un toque de misterio, como si cada rito, cada templo, fuera un secreto guardado bajo llave. En la inmensidad de estas tierras se alzaba una estructura de poder donde religión y política estaban inseparablemente entrelazadas, estableciendo las bases para los sangrientos rituales que más tarde definirían la esencia de estas civilizaciones. Era una era de dioses y espíritus, donde lo sagrado siempre estaba al acecho. Con el tiempo, los aztecas y mayas tomaron la delantera, llevando al extremo el concepto de sacrificio. Estas personas creían que el mundo era un lugar precario, constantemente amenazado por fuerzas destructivas. Solo la sangre podría asegurar que el sol siguiera brillando, que las lluvias siguieran cayendo y que la vida pudiera seguir su curso. En el fondo, cada ritual era una súplica desesperada para evitar la ira de los dioses y preservar el equilibrio cósmico. Las tierras precolombinas abundaban en esta cosmovisión, y ciudades sagradas como Tenochtitlán y Teotihuacán florecieron como centros de poder espiritual. Estos lugares no eran solo ciudades, eran puntos de encuentro entre lo mortal y lo divino, verdaderos altares al aire libre. Entre templos, pirámides y plazas, cada piedra parecía llevar el peso de creencias antiguas. El suelo era sagrado, manchado por la sangre de quienes ofrecieron sus vidas, y la arquitectura monumental
era testimonio del respeto y miedo que tenían estas personas por el más allá. Y así se formó un escenario de misterio y reverencia, donde hasta los más escépticos podían sentir la presencia de algo superior. Las ruinas que quedan nos cuentan solo una fracción de la historia, pero el aura que emana de estos lugares continúa hechizando a quienes visitan el México moderno. En este contexto sagrado, el ascenso de los aztecas y los mayas, como practicantes de rituales de sangre, no fue un accidente, sino una necesidad, una imposición del cosmos mismo. Pero, ¿qué hizo de estas ciudades el escenario ideal para estos profundos y temidos actos? Las ciudades sagradas del México antiguo eran más que aglomeraciones de piedra y barro. Eran el corazón palpitante de una espiritualidad que trasciende el tiempo. Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses, era un lugar donde hasta el aire parecía vibrar con una energía ancestral. Allí, los sacerdotes y el pueblo se reunían en rituales que buscaban nada menos que la comunión directa con las deidades. Era un centro espiritual, donde cada edificio tenía un propósito misterioso, cada pasaje una historia olvidada, y cada sacrificio un eslabón en la búsqueda de la comprensión del más allá. Tenochtitlán, a su vez, fue la joya del imperio azteca. Con sus pirámides monumentales y sus imponentes templos, representaba el poder y la gloria de los dioses en la tierra. En el centro de Tenochtitlán, el templo mayor se alzaba como un faro para los dioses y un recordatorio constante de la devoción de los aztecas. Fue aquí, en este lugar sagrado, donde el corazón de los sacrificios latió con más fuerza, literalmente. Cada ofrenda, cada golpe de tambor durante los rituales era un llamado a los dioses, pidiendo protección y abundancia para el pueblo. Para los aztecas, el sacrificio era más que un acto de fe. Era una necesidad divina. Y al sur, Chichén Itzá, un hito de la cultura maya, guardaba sus propios secretos y rituales. El templo de Kukulcán, la serpiente emplumada, era el símbolo de una fuerza que gobernaba el mundo natural y espiritual. Cuando el sol alineó sus rayos sobre la escalera, una sombra de serpiente descendió, manifestación de Kukulcán bendiciendo al pueblo maya. Para los mayas, estos signos eran la confirmación de que sus rituales no eran en vano y que los dioses estaban atentos, dispuestos a intervenir en la vida terrenal cuando fuera necesario. Cada templo, cada sombra y cada sacrificio formaban parte de un ciclo sagrado que mantenía el universo en equilibrio. Estas ciudades eran, por tanto, portales a lo desconocido, donde convivían lo sagrado y lo profano. En Teotihuacán, Tenochtitlán y Chichén Itzá, la relación entre humanos y dioses quedó sellada con sangre, sudor y lágrimas, creando una historia rica en enigmas y misticismo. Hoy, incluso en ruinas, estos lugares siguen despertando fascinación y admiración. Cada piedra cuenta una parte de este misterio de la historia, y cada visitante siente el peso de una época en la que los dioses caminaban entre los hombres. Pero ¿quiénes eran estos sacerdotes que llevaban a cabo tales rituales? Los sacerdotes del México antiguo eran figuras envueltas en misterio, con poder tanto espiritual como político. Cada uno de ellos pasó por un entrenamiento riguroso, donde aprendieron a conectarse con fuerzas más allá de la comprensión humana. Su jerarquía era clara y su papel sagrado. Eran considerados intermediarios entre los hombres y los dioses, cargando con el peso de las decisiones más difíciles y de los rituales más temidos. El misticismo que rodeaba a estos sacerdotes era tal que, a los ojos del pueblo, parecían figuras casi divinas, intocables, capaces de influir en el destino de toda una civilización. El entrenamiento fue intenso y comenzó a una edad temprana, involucrando enseñanzas no solo espirituales, sino también físicas. Los sacerdotes debían soportar largos periodos de ayuno, aislamiento y pruebas de resistencia. Estas experiencias extremas, lejos de debilitarlas,
fortalecieron sus almas, preparándolas para los oscuros rituales que liderarían. Cada marca de su cuerpo, cada símbolo de su ropa, contaba la historia de una vida de dedicación. Con ropas adornadas con plumas y pieles sagradas y símbolos grabados en su piel, parecían encarnaciones de los propios dioses. Durante los rituales, estos sacerdotes asumían una postura imponente, casi fascinante. Con movimientos controlados y mirada penetrante, dominaban la escena de manera ritual. Blandiendo dagas de obsidiana y usando máscaras que los hacían irreconocibles, no solo realizaron el sacrificio, sino que transmitieron al pueblo el mensaje de que era necesario para la continuidad de la vida. Eran, al mismo tiempo, líderes y guías espirituales. El simbolismo de sus vestimentas y gestos no era solo un efecto visual. Cada detalle tenía un propósito oculto, un enigma de la historia que aún intriga a los estudiosos. Estos sacerdotes no eran solo individuos, sino símbolos de una época. En sus manos tenían el poder de realizar rituales, invocar a los dioses y, en cierto modo, controlar la suerte de sus civilizaciones. Para quienes presenciaron el espectáculo, fue aterrador y fascinante, y la figura de los sacerdotes alimentaba una mezcla de respeto y miedo. Hoy en día, lo que se sabe de ellos es solo una sombra de lo que realmente fueron. Pero queda una pregunta: ¿qué tipos de sacrificios se ofrecían y por qué estas prácticas iban mucho más allá de los seres humanos? Los sacrificios en el antiguo México no se limitaban solo a los humanos, eran variados y cargados de simbolismo, reflejando una profunda reverencia por las fuerzas de la naturaleza. Se ofrecían animales a los dioses, cada uno de los cuales representaba un aspecto esencial de la vida. Águilas, jaguares, serpientes, todos eran vistos como criaturas sagradas, capaces de llevar mensajes al mundo espiritual. Estos sacrificios fueron realizados con el mismo rigor que los humanos, honrando la naturaleza y reforzando la conexión con los elementos que conformaban el ciclo de la vida. Así, los antiguos no escatimaron esfuerzos para asegurar la continuidad de este equilibrio. También hubo un tipo de sacrificio particularmente conmovedor e inquietante: el sacrificio de niños, algo reservado al dios Tlaloc, el dios de la lluvia. La creencia era que las lágrimas de los niños llamaban la atención de este dios, trayendo lluvia a la tierra. Estos rituales estaban marcados por una intensa combinación de esperanza y miedo. Esperanza de lluvia que aseguraría la supervivencia de la gente, y miedo debido a la intensidad de la ofrenda. El sacrificio de niños llevaba consigo un simbolismo de pureza, una idea dolorosa, pero que, para ellos, era fundamental para garantizar la vida y el alimento. Otro grupo de víctimas fueron los guerreros capturados en batalla, quienes representaban una ofrenda de gran valor a los dioses. Para los aztecas, estos guerreros eran símbolos de valentía, y su sacrificio era considerado un intercambio de honor. Cuando un guerrero caía en manos de sus enemigos, su vida ya no era suya, sino un regalo a los dioses. Estos prisioneros eran tratados como figuras sagradas antes de su sacrificio, recibiendo comida y ropa dignas, como si fueran a encontrarse directamente con lo divino. Y así, los tipos de sacrificio variaron, cada uno con un propósito específico y profundo. La ofrenda de sangre y vida, ya fuera de hombres, animales o niños, era parte integral de esta sociedad, una forma de mantener el cosmos en armonía. La muerte, en estos contextos, era vista como una transición, no como un final absoluto. Pero para que estos sacrificios ocurrieran, era necesario comprender el poder de la sangre y su conexión con el mundo espiritual. La sangre, en las civilizaciones del México antiguo, era mucho más que un simple fluido vital. Fue la llave que abrió las puertas al mundo espiritual. Considerada sagrada, la sangre llevaba la esencia de quien la poseía, un poderoso vínculo entre lo humano y lo divino. Cuando se vertía en rituales,
Se creía que atraía la atención de los dioses, quienes por un breve momento permitían que el cielo y la tierra se tocaran. Así, al derramar sangre, los sacerdotes buscaban no solo una ofrenda, sino una verdadera conexión con las fuerzas místicas, un puente entre lo visible y lo invisible. Con cada gota derramada, los antiguos creían que una fracción del alma era enviada al mundo de los dioses, una llamada que solo ellos podían responder. Este acto conllevaba una belleza oscura y una intensidad espiritual, la creencia de que cada sacrificio mantenía el equilibrio del cosmos. En muchos informes, los propios sacerdotes decían haber tenido visiones del más allá después de estos rituales, como si la sangre liberara una energía capaz de revelar secretos ocultos. Esta curiosidad por la historia nos muestra cuánto valoraban el sacrificio como medio de adquisición de conocimientos reservados a unos pocos. La sangre también era símbolo de vida y muerte, una paradoja que fascinó a estas civilizaciones. Al mismo tiempo que representaba el fin de la existencia física, traía una promesa de renovación y protección. El acto de ofrecer sangre tenía un peso inconmensurable, una responsabilidad que solo los sacerdotes podían llevar. En las ceremonias solemnes, de los altares manaba sangre, imagen poderosa que se fijaba en la mente del pueblo, recordando a todos que este sacrificio era necesario para la continuidad de la vida. Fue una visión que mezclaba horror y asombro. A los ojos modernos, esta práctica puede parecer un misterio incomprensible, pero para ellos la sangre era el vínculo más íntimo con lo sagrado. Cada ritual de sacrificio era, por tanto, una expresión de profunda fe y un acto de devoción. Al donar su sangre, el pueblo del México antiguo reafirmaba su alianza con el universo, un pacto silencioso con los dioses que requería una renovación constante. Pero, al fin y al cabo, ¿quiénes fueron las víctimas de estos rituales? ¿Quiénes se entregaron o fueron elegidos para ofrecer su sangre a los dioses? La selección de las víctimas en los rituales de sacrificio fue un proceso envuelto en simbolismo y solemnidad, una selección que reflejaba las creencias y valores más profundos de las civilizaciones del México antiguo. No eran solo prisioneros, se podrían ofrecer niños, esclavos e incluso voluntarios. Los sacerdotes seleccionaban a las víctimas basándose en criterios estrictos, donde la pureza, la valentía o incluso la alineación astrológica desempeñaban papeles cruciales. Cada elección conllevaba una inmensa responsabilidad, ya que era necesario garantizar que el sacrificio fuera digno de los dioses. Estas víctimas fueron vistas como puentes entre los mundos humano y divino. Entre las víctimas más llamativas se encontraban los niños, cuya pureza e inocencia eran muy valoradas en los rituales dedicados a Tlaloc, el dios de la lluvia. Se creía que los gritos de estos niños eran una súplica poderosa, una súplica que traía lluvia a los cultivos y mantenía la tierra fértil. Estos sacrificios, aunque dolorosos, eran vistos como la mayor expresión de devoción y necesidad, una práctica que nos deja inquietos al intentar comprender el valor que este pueblo atribuía al sacrificio. Hoy esto despierta una mezcla de curiosidad y horror, un verdadero enigma de la historia. También había guerreros capturados, figuras de honor y coraje, ofrecidos como premios a los dioses de la guerra. Estos prisioneros fueron tratados con respeto, adornados y honrados antes de ser sacrificados. Para los aztecas, la rendición de estos guerreros significaba devolver al cosmos la fuerza adquirida en la batalla. Estos hombres, sabiendo el destino que les esperaba, llevaban un oscuro honor. Muchos aceptaron su papel como una forma de alcanzar la eternidad junto a los dioses, algo que para ellos era un destino deseable, si no glorioso. Todavía había quienes se ofrecían voluntariamente, creyendo que su sacrificio los uniría a los dioses y garantizaría protección a su pueblo. Fue un acto de extrema valentía, un gesto poco común
que los colocó en una posición de reverencia y respeto entre los vivos. Y así, el misterio de la historia nos muestra que el sacrificio, en todas sus formas, era algo profundamente arraigado en estas culturas. Pero, antes de que le quitaran la vida, hubo un ritual de preparación, una ceremonia de purificación que precedió al momento final y dejó en el aire una carga de miedo y solemnidad. Antes del sacrificio final, las víctimas pasaban por rituales de purificación, una preparación que iba más allá del cuerpo físico y tocaba el espíritu. Estos rituales implicaban baños sagrados, unciones con hierbas y oraciones, un viaje espiritual que buscaba liberar el alma de las impurezas terrenas. La intención era clara: preparar a la víctima para encontrarse con los dioses en un estado de absoluta pureza. Estos momentos estuvieron rodeados de silencio y respeto, como si hasta los vientos estuvieran suspendidos, esperando que el destino se desarrollara. Para muchos, esta purificación fue una despedida sagrada del mundo terrenal. Las festividades también eran parte de esta preparación, una forma de honrar y agradecer a quienes estaban a punto de sacrificarse. A menudo se celebraba a la víctima con bailes y canciones, rodeada de la comunidad que la veneraba como alguien al borde de la trascendencia. Este período de festividad estuvo lleno de una intensa paradoja: el miedo a lo que estaba por venir y al mismo tiempo la exaltación del coraje de la víctima. Para los observadores fue un momento de profunda conexión, un instante en el que lo humano se acercó a lo divino y el sacrificio se convirtió casi en una danza entre la vida y la muerte. En los momentos finales, sin embargo, el miedo empezó a aflorar con más intensidad. El silencio se hizo denso y los ojos se centraron en la víctima, que afrontaba su destino con una mezcla de terror y aceptación. Muchos dicen que los ojos de estas personas transmitían una comprensión que pocos tienen: la conciencia de que sus vidas estaban siendo entregadas por algo más grande. Este momento llevaba un aura de respeto y solemnidad, donde el tiempo pareció detenerse, y todos los presentes quedaron absortos por el misterio de la historia que estaba a punto de escribirse con sangre. Al final de esta preparación, la tensión era casi palpable. Cada suspiro, cada golpe de tambor resonó en el espacio, preparando a todos para el clímax del ritual. Los sacerdotes, imponentes con sus túnicas sagradas, se acercaban a la víctima, dispuestos a realizar el acto final. Este escenario, tan intenso y surrealista, creó una atmósfera de profunda introspección y reverencia. Era el momento en el que el cuerpo se preparaba para dejar el mundo, y el alma para encontrarse con los dioses. Y así subieron a las pirámides, donde estaba a punto de realizarse el verdadero ritual. En la cima de las pirámides, el corazón de la ceremonia adquirió un significado literal y simbólico, un acto final de entrega a lo divino. Las pirámides, que se elevaban imponentes hacia el cielo, fueron el escenario perfecto para esta ofrenda, un lugar donde se encontraban el mundo mortal y el espiritual. Allí, en lo más alto, el sacerdote se disponía a extraer el corazón de la víctima en un acto rápido y preciso, un gesto que requería técnica y reverencia. Se creía que el corazón, aún latiendo, transportaba energía vital, el regalo más puro que un humano podía ofrecer a los dioses. El acto de extraer el corazón fue la culminación del ritual, una escena llena de solemnidad y miedo. Para quienes observaron, ver el corazón elevado al cielo fue presenciar el momento en que la vida desapareció y la sangre se convirtió en el vínculo entre el pueblo y sus dioses. Este espectáculo fue a la vez horrible y sagrado, una imagen que afectó profundamente a todos los presentes. El sacrificio en la cima de las pirámides fue más que una ceremonia. Fue un recordatorio constante de la importancia de la fe y la necesidad de mantener el equilibrio cósmico. Tras retirar el corazón, era ofrecido a los dioses con oraciones y gestos simbólicos, en un silencio casi absoluto,
como si hasta los elementos respetaran el momento. El corazón, en manos del sacerdote, aún latiendo, era la representación del vínculo entre el cuerpo y el espíritu, un enigma de la historia que aún hoy suscita fascinación y horror. La entrega del corazón no se consideraba el fin, sino la culminación de una conexión sagrada. Para muchos, este acto fue la prueba viviente de que los dioses exigían algo profundo a cambio de su protección. Así terminó el ritual del corazón, dejando en el aire una sensación de plenitud y desolación. Quienes observaban sabían que habían presenciado algo único, una ceremonia que pocos entenderían fuera de ese contexto. Y al final, la sangre corrió por los escalones de la pirámide, mientras el sacerdote se retiraba, llevando consigo el peso de un sacrificio necesario. Esta visión permaneció en la mente y el corazón del pueblo, un recordatorio constante de la fe y del precio que exigía. Pero, después de todo, ¿qué lugar albergaba estas ceremonias y rituales en toda su grandeza? El Templo Mayor, en el corazón de Tenochtitlán, era más que una estructura de piedra. Era el altar mismo de conexión entre los hombres y los dioses. Este lugar sagrado, erigido para Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia, fue el escenario de rituales escalofriantes y solemnemente poderosos. Cada piedra llevaba el peso de innumerables sacrificios, de vidas entregadas a los dioses para mantener el equilibrio del cosmos. Fue allí, en lo alto del templo, donde se formó el círculo de sangre, visión que selló la unión entre el cielo y la tierra, brindando al pueblo la sensación de estar siempre en presencia de sus dioses. Durante los rituales, el círculo de sangre se hizo más grande, fluyendo por las escaleras del templo en una vista inquietante y poderosa. Era una imagen que conmovía los sentimientos de todos, un recordatorio visual del sacrificio necesario para garantizar la prosperidad. Para la gente que observaba, ver la sangre correr por las escaleras del Templo Mayor fue una reafirmación de su fe, una visión que mezclaba terror y reverencia. El círculo no era solo una marca física, sino una representación espiritual del compromiso de los aztecas con sus dioses, y una parte fundamental del misterio de la historia que rodea a estas ceremonias. El público observaba en respetuoso silencio, con la mirada fija en el sacerdote que realizaba el ritual. Hombres, mujeres e incluso niños se veían envueltos en una atmósfera de miedo y devoción, conscientes de que cada gota de sangre ofrecida podía garantizar una cosecha próspera, la victoria en la batalla o incluso la continuación del ciclo de la vida. La visión del círculo de sangre extendiéndose por el Templo Mayor fue a la vez horrorosa y fascinante, un espectáculo que unía a todos en la certeza de que el sacrificio era el puente entre lo mortal y lo inmortal. Al final del ritual, el templo permanecía marcado, como un recordatorio silencioso de que la sangre ofrecida alimentaba la tierra y apaciguaba a los dioses. El Templo Mayor, con su círculo de sangre, era un símbolo indiscutible de la fe azteca, una representación vívida del poder del pueblo y la profunda creencia en sus dioses y la necesidad de tales ofrendas. Pero, ¿qué motivó estos intensos sacrificios? Las historias y mitologías detrás de estos rituales son tan antiguas como las civilizaciones que los practicaban. Los dioses de las civilizaciones prehispánicas eran figuras intensas y complejas, seres que requerían devoción y sacrificio para mantener el equilibrio del universo. Entre ellos, Huitzilopochtli, el dios azteca de la guerra y del sol, era uno de los más temidos. Se creía que necesitaba sangre para fortalecerse y continuar su lucha contra las fuerzas de la oscuridad, logrando que el sol saliera todos los días. Cada sacrificio humano ofrecido a Huitzilopochtli era combustible divino, una ofrenda que aseguraba la supervivencia del mundo. Para el pueblo, el derramamiento de sangre fue un acto de amor y miedo, un recordatorio de que los dioses siempre estaban observando.
Otro dios que exigía sacrificios era Tlaloc, el dios de la lluvia. Venerado por su capacidad para controlar las aguas y traer fertilidad a la tierra, Tlaloc era adorado con sacrificios de niños, cuyas lágrimas eran vistas como un llamado irresistible. Este ritual estuvo marcado por una profunda dualidad emocional: la esperanza de una cosecha abundante y el arrepentimiento por la pureza perdida. A los ojos del pueblo, estos sacrificios eran un intercambio justo por la continuidad de la vida, una rendición necesaria para mantener el favor de Tlaloc. Con cada ofrenda, el pueblo renovó un pacto silencioso con la naturaleza y sus misterios. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ocupaba un lugar especial en la mitología. Aunque asociado con el conocimiento y la vida, su presencia entre los dioses estaba llena de complejidad. A diferencia de otros dioses que exigían sangre, Quetzalcóatl era visto como un dios del equilibrio y la renovación. Su historia, sin embargo, está entrelazada con rituales de sacrificio, ya que él era parte de la Trinidad que sustentaba el cosmos. Esta dualidad reflejaba las creencias de los pueblos maya y azteca. La vida y la muerte eran inseparables, y los dioses, aunque protegían, también exigían tributo. Por tanto, la mitología detrás de los rituales no era solo un trasfondo, era la razón misma por la que existían estas prácticas. El pueblo veía a sus dioses como fuerzas que sostenían al mundo y creía que, al ofrecer vidas humanas, cumplían una misión cósmica. Este misterio de la historia envuelve y fascina, dejando claro que los dioses no eran solo figuras veneradas, sino también entidades que inspiraban miedo. Y, detrás de los rituales, había un control invisible, una manipulación sutil de los sacerdotes que interpretaban la voluntad divina para el pueblo. Los sacerdotes, figuras de poder y misterio, tenían la capacidad de interpretar la voluntad de los dioses, conocimiento que los colocaba en una posición de gran influencia. Fue a través de ellos que el pueblo sabía cuándo y cómo debían realizarse los sacrificios y, en muchos casos, esta orientación sirvió para mantener el orden y el miedo entre los ciudadanos. En una sociedad que vivía a merced de las fuerzas naturales y del destino de los dioses, la palabra de los sacerdotes era ley. Fueron, al mismo tiempo, guías espirituales y estrategas políticos que moldearon la fe y la dirección de toda una civilización. La manipulación de los sacerdotes fue más allá de los rituales. Implicó la creación misma de profecías que prometían desastres si no se hacían ofrendas a los dioses. Esto les dio un poder que trascendió lo espiritual, entrando en el campo del control social. Sabiendo que el miedo era una de las fuerzas más poderosas, los sacerdotes no dudaron en utilizarlo para asegurar la lealtad y sumisión del pueblo. En tiempos de crisis, como durante sequías o amenazas de guerra, la frecuencia de los sacrificios aumentaba. Para el pueblo, esta era la única manera de apaciguar a los dioses. Para los sacerdotes, era la forma de mantener el control. Los sacerdotes tenían una estrecha relación con los emperadores, uniendo el poder espiritual y político en una alianza estratégica. El emperador, visto como una figura divina, dependía de los sacerdotes para legitimar su gobierno y sus decisiones. Juntos, manipularon el miedo y la esperanza, haciendo creer a la gente que todo se hacía por el bien de la civilización. Era una estructura de poder compleja y fascinante, donde se fusionaban religión y política, una verdadera conspiración histórica que mostraba cómo estos rituales de sacrificio servían a propósitos que iban más allá de la fe. Y así, los sacerdotes continuaron alimentando la creencia de que el destino de la civilización dependía de la continuidad de los sacrificios. Cada profecía, cada ritual, reforzaba la narrativa de que el sacrificio era necesario para mantener el equilibrio del mundo. A los ojos del pueblo, los sacerdotes eran los guardianes del destino. Para nosotros, son figuras que simbolizan una manipulación hábil y sutil.
Pero el poder de los rituales no se limitó a los templos. Se extendió a los festivales, donde multitudes se reunían para presenciar los actos de devoción a los dioses más intensos y conmovedores. Los festivales anuales eran el colmo de la devoción y las creencias entre las civilizaciones del antiguo México. Una temporada donde lo sagrado y lo profano se mezclaban en una celebración que era a la vez vibrante y sombría. Fiestas como la de Tlacaxi-Pehualistli y Toxcatl eran esperadas con reverencia, pues eran épocas en las que el pueblo se reunía para honrar a sus dioses con sacrificios y rituales. Estas celebraciones tenían una intensidad única, donde los bailes y la música se combinaban con el miedo y la expectación. Cada fiesta era una promesa de renovación, un pacto de fe que se renovaba con sangre y oración. Durante estas festividades aumentaba el número de sacrificios y la tensión en el aire era casi palpable. Multitudes se reunieron en templos y plazas, observando con una mezcla de fascinación y horror cómo se hacían las ofrendas. Los festivales no eran solo rituales, eran eventos sociales de enorme importancia, donde todos se convertían en testigos del compromiso colectivo con los dioses. Estos sacrificios primaverales, como los ofrecidos a Tlacaxi-Pehualistli, garantizaban la fertilidad de la tierra, y cada gota de sangre derramada simbolizaba un pedido de abundancia para el siguiente ciclo. La intensidad emocional de las fiestas era tal que muchos creían que el aire mismo llevaba el peso de los dioses. Las ceremonias comenzaron con coloridas procesiones, bailes frenéticos y música que envolvieron a todos los presentes, creando un espectáculo que llamó la atención y el corazón. Durante los días de fiesta, la vida cotidiana se transformaba y lo sagrado se apoderaba de la ciudad. Para el pueblo, estar allí, ver con sus propios ojos el sacrificio, era reafirmar su fe, renovar una antigua y poderosa alianza. Estas fiestas dejaron una huella imborrable en cada uno de los presentes, un recordatorio de la fragilidad y la fuerza que provenían del sacrificio. Las cosechas que siguieron fueron vistas como la recompensa de los dioses, prueba de que la sangre derramada había sido aceptada. Pero estos rituales no se realizaban solo para asegurar la abundancia. Había algo aún más profundo y aterrador. El propio sol, que cada día iluminaba las tierras y sustentaba la vida, también exigía sacrificios, exigencia que pocos se atrevían a cuestionar. Para las civilizaciones del México antiguo, el sol era mucho más que una estrella. Él era la fuente de toda vida, un dios que exigía devoción y sacrificio constantes. Se creía que sin sangre humana que lo sustentara, el sol perdería su fuerza y el mundo caería en la oscuridad eterna. Cada amanecer era visto como una victoria, una prueba de que los sacrificios habían sido aceptados y de que el cosmos se mantenía en equilibrio. Los aztecas, en particular, creían que la sangre de los guerreros y prisioneros de guerra era la clave para este sustento. Así, cada sacrificio fue un acto de valentía y amor por un bien mayor. El miedo al fin del mundo, una visión de oscuridad y caos absoluto, se cernía sobre el pueblo, haciendo indispensables los sacrificios al sol. Estos rituales se realizaban con una solemnidad única, y con cada golpe de tambor, el pueblo sentía que garantizaba la continuidad del ciclo de la vida. La devoción al sol no era solo una cuestión de fe, sino de supervivencia. Las historias de períodos de oscuridad y hambruna, cuando el sol parecía debilitarse, reforzaron la creencia de que el sacrificio era la única forma de mantener la luz en el cielo. Cada gota de sangre derramada fue una promesa de vida. El sacrificio al sol fue un acto que involucró a toda la comunidad, una ceremonia donde la participación y atención de todos fueron fundamentales. En cada ritual, el pueblo se reunía en templos y plazas, siguiendo cada movimiento de los sacerdotes, como si de ello dependiera el destino del mundo. Creían que, al ofrecer sus vidas,
estaban devolviendo el don de la existencia. Este acto de fe y entrega formó una historia de misterio y devoción que resonó en el corazón de cada participante, creando un ciclo que se repetía cada amanecer. Esta creencia era tan poderosa que moldeó las decisiones y alianzas de los gobernantes. El sacrificio al sol no era solo un ritual, era el pilar que sostenía el imperio. Con el corazón aún latiendo en las manos, los sacerdotes ofrecieron al dios Sol el regalo más preciado que poseían. Y así, mientras se derramaba la sangre, el pueblo creía que el sol les sonreía concediéndoles un nuevo día. Pero para que este ciclo continuara, hubo otro aspecto oscuro: las guerras floridas, las batallas libradas para capturar prisioneros destinados al sacrificio. Las guerras de la Florida fueron conflictos únicos y cuidadosamente planificados, donde el objetivo no era la conquista de territorios o riquezas, sino la captura de prisioneros para sacrificios a los dioses. Para los aztecas, estas batallas tenían una importancia sagrada, una misión que se desarrollaba bajo la atenta mirada de los dioses. Cada guerrero capturado en combate no era solo un enemigo vencido, sino una ofrenda potencial, un regalo a los dioses que sostenían el cosmos. Esta práctica dio a la guerra un carácter ritual, donde los prisioneros se convirtieron en piezas centrales de una narrativa de fe y supervivencia. Estas batallas no se libraron con furia o ira, sino con una solemnidad aterradora. Los guerreros sabían que estaban luchando no solo por sus vidas, sino también por la oportunidad de capturar prisioneros que asegurarían la continuidad del universo. En las guerras de Florida, los aztecas demostraron una habilidad impresionante en el combate, ya que el valor del prisionero residía en su valentía y capacidad para luchar hasta el final. Fue un intercambio de honor y sacrificio, un ciclo que transformó el campo de batalla en un espacio sagrado donde la vida y la muerte bailaron juntas. Los prisioneros capturados en estas guerras eran tratados con respeto, ya que eran vistos como figuras sagradas, destinadas a desempeñar un papel extremadamente importante. Se les dio comida, ropa y adornos, como si los estuvieran preparando para un viaje especial. Sabiendo que su destino final era el sacrificio, muchos prisioneros aceptaron su papel con solemne dignidad, creyendo que su muerte aseguraría la prosperidad de su propio pueblo. Para ellos, el sacrificio no era el fin, sino un medio para entrar en el reino de los dioses, una inmortalidad que pocos tendrían el honor de alcanzar. Así, las guerras de Florida alimentaron el ciclo de sacrificios que mantenía el universo en equilibrio. Esta estrategia de captura no solo fue vista como una necesidad militar, sino como un vínculo indispensable entre el hombre y lo sagrado. Los prisioneros, cuando eran llevados al sacrificio, representaban la dedicación de toda una civilización al mantenimiento del orden cósmico, y, entre sus últimos pasos y la espada de los sacerdotes, flotaba en el aire una mezcla de aceptación y miedo. Pero ¿qué pasaba por la mente de estos prisioneros? ¿Qué pensamientos surgieron mientras se preparaban para encontrarse con sus dioses? Para aquellos que estaban a punto de ser sacrificados, cada momento previo al ritual estuvo marcado por una mezcla de terror y aceptación. Muchos prisioneros y víctimas de sacrificios informaron de visiones y sentimientos profundos mientras esperaban el final. En sus últimas horas, fueron tratados como figuras sagradas, cargando con un peso que trascendía sus propias vidas. La aceptación del destino era una forma de honrar a los dioses, un acto de valentía ante la muerte. Para ellos, el sacrificio era la oportunidad de conseguir un lugar junto a las deidades, un privilegio reservado a unos pocos. Entre los más pequeños, especialmente los niños ofrecidos a Tlaloc, el dios de la lluvia, el miedo era aún más palpable. Pero, según relatos antiguos, las lágrimas de los niños no eran vistas como sufrimiento, sino como una poderosa ofrenda que tocaba el corazón de Tlaloc.
Fue una visión que provocó sentimientos encontrados entre los presentes. Una pureza ofrecida para traer abundancia y vida. La fragilidad e inocencia de estas víctimas formaban parte del ritual, y su entrega era considerada un acto de fe por toda la comunidad. Los guerreros capturados, por otra parte, afrontaron el sacrificio con sombría dignidad. Muchos aceptaron su destino como una extensión de su valentía, creyendo que ofreciendo sus vidas se volverían inmortales. Para estos hombres, la muerte en el templo era la culminación de un viaje, un destino que los colocaba en una posición de respeto y reverencia. Saber que estaban a punto de trascender la existencia terrenal, fusionándose con el cosmos, fue un pensamiento que les produjo cierto alivio. Pasaron así a formar parte del enigma de la historia y del misterio del cosmos. Estas experiencias, tan intensas y variadas, conformaron el escenario emocional de los sacrificios, donde cada víctima vivió un proceso interno único. A medida que se acercaba el momento final, los sentimientos se mezclaron. La fe, el miedo y la aceptación bailaron juntos en un último suspiro. Cada una de estas vidas ofrecidas dejó una huella en la historia, un recuerdo que resonó en las piedras de los templos y en las oraciones de quienes quedaron. Y fue en este momento final cuando los sacerdotes recibieron visiones, presagios que marcarían el rumbo del pueblo y alimentarían las profecías de los dioses. Los sacerdotes, en su conexión con lo divino, no solo realizaban sacrificios, también eran intérpretes de las visiones y profecías que surgían durante los rituales. Estos hombres, con la mirada fija en el misterio del cosmos, recibieron mensajes de los dioses, presagios que marcaron el destino de toda una civilización. Estas visiones eran interpretadas como instrucciones o advertencias, guías sagradas que guiarían a la comunidad en tiempos de paz o guerra. Para el pueblo, las palabras de los sacerdotes eran como oráculos, algo sagrado y absoluto, que rara vez se atrevían a cuestionar. Durante los rituales, especialmente en los momentos finales de un sacrificio, se creía que los sacerdotes entraban en estados de éxtasis, donde desaparecía la línea entre el mundo mortal y lo divino. En este trance afirmaban ver figuras celestiales, escuchar voces ancestrales y sentir más intensamente la presencia de los dioses. Estas visiones reforzaron su fe, solidificaron el papel que ocupaban y aseguraron al pueblo que sus vidas estaban en manos de fuerzas superiores. Cada sacrificio era una oportunidad para recibir un nuevo presagio, un mensaje velado sobre el futuro. Las profecías que surgían de estos rituales quedaban registradas en códices y transmitidas de generación en generación. Predijeron de todo, desde catástrofes naturales hasta el surgimiento de líderes poderosos, acontecimientos que darían forma al destino de la civilización. Los sacerdotes sabían que estas palabras eran tomadas como verdad absoluta y utilizaron esta influencia para dirigir las acciones y decisiones de la comunidad. A menudo, las profecías se convirtieron en un instrumento de poder, reforzando el control de los sacerdotes y del emperador sobre el pueblo. Así, lo sobrenatural se mezcló con la política, creando un enigma histórico que mantuvo a la sociedad bajo un dominio invisible. Estas visiones y profecías no fueron solo declaraciones del futuro, sino direcciones que impactaron el presente de manera decisiva. Para los sacerdotes interpretar lo que vieron fue un acto de profunda responsabilidad, ya que sus palabras podían significar vida o muerte, guerra o paz. Cada profecía dejó una huella duradera, un eco que quedó en la memoria colectiva del pueblo, y, al final de cada ritual, surgía una nueva certeza o duda, aumentando el misticismo en torno a estos sacerdotes. Pero el contacto con lo divino también conllevaba riesgos. Siempre había una presencia, otro lado, algo más oscuro que acechaba durante estos rituales. Durante los rituales de sacrificio, los sacerdotes del antiguo México creían que tocaban directamente lo sobrenatural,
un reino donde habitaban espíritus y demonios. Al invocar a los dioses, abrían portales que, según ellos, permitían la entrada de entidades invisibles al ojo humano. Muchos de estos encuentros fueron descritos como presencias intensas y escalofriantes, figuras flotando alrededor del altar, o voces susurrantes que surgían de las sombras. Estos contactos trajeron tanto fascinación como miedo, recordándonos que el mundo espiritual no se trataba solo de dioses benévolos, sino también de fuerzas peligrosas que debían ser respetadas. En algunos informes, los sacerdotes afirmaron haber visto espíritus acercándose al altar, como si quisieran observar de cerca los rituales. Estos espíritus, considerados ancestrales, eran vistos como testigos silenciosos que acompañaban el sacrificio en honor a los dioses. Pero también había otra presencia, más oscura e inquietante, la de los demonios, que los sacerdotes creían que se sentían atraídos por la energía liberada durante el ritual. Estas entidades, según la tradición, rodeaban el templo en busca de cualquier defecto, dispuestas a alimentarse de la energía errante. El misterio de la historia se vuelve aún más profundo al imaginar estos encuentros sobrenaturales. Estas experiencias sobrenaturales no quedaron solo en las historias, moldearon el comportamiento de los sacerdotes, que necesitaban una concentración extrema para evitar distracciones y tentaciones espirituales. Algunas prácticas de purificación, como la fumigación con hierbas sagradas, se llevaban a cabo antes y después de los rituales, en un intento de ahuyentar a los espíritus no deseados. Incluso entre aquellos acostumbrados a los rituales, el miedo a atraer un espíritu o demonio seguía vivo, y los preparativos incluían gestos y palabras que reforzaban su protección espiritual. Esta mezcla de misticismo y terror convirtió cada ceremonia en un campo de batalla invisible. La creencia en contacto con lo sobrenatural nos lleva a pensar en lo más profundo de las creencias de estas personas, donde el bien y el mal siempre estaban en equilibrio. Cada ritual era una danza cuidadosa entre la luz y la oscuridad, un intento de apaciguar a los dioses sin perturbar el gobierno de los demonios. Y, para quienes asistieron a los rituales, la presencia de lo sobrenatural era más que una leyenda. Era una realidad palpable que hacía que el corazón latiera más rápido. Este contacto constante con lo invisible reforzó la necesidad de sacrificios y alianzas, un pacto que garantizaba protección contra fuerzas que amenazaban el equilibrio del cosmos. Y cuando se acercaba la sombra del fin del mundo, los sacrificios se intensificaron aún más. El miedo al fin del mundo fue una constante en las civilizaciones del México antiguo. Los sacerdotes, siempre atentos a los signos de los dioses, difundieron la creencia de que solo los sacrificios podrían protegerse del apocalipsis. Cada ritual de sangre era visto como una barrera contra el caos, una forma de apaciguar las fuerzas que amenazaban con destruir el cosmos. Con cada sequía o desastre natural, la comunidad creía que los dioses estaban insatisfechos y la única manera era intensificar los sacrificios. Así, el pueblo se aferró a esta práctica, convencido de que sus vidas dependían de este oscuro pacto con lo sobrenatural. Esta constante amenaza de destrucción moldeaba el día a día de la sociedad, donde cualquier anomalía podía interpretarse como un terrible presagio. Para los sacerdotes, esta creencia era una forma de control, una manera de mantener al pueblo unido y obediente. En tiempos de crisis, los rituales se multiplicaban y la frecuencia de los sacrificios aumentaba, como si cada gota de sangre ofrecida pudiera mantener el equilibrio del universo un día más. Estas prácticas, que a nosotros nos pueden parecer extremas, eran para ellos una necesidad, un gesto desesperado por sobrevivir a un destino implacable. Con cada ritual, los sacerdotes invocaban visiones de destrucción, fortaleciendo la fe en que solo los sacrificios podrían prevenir la catástrofe. Para muchos, estas profecías del fin del mundo no eran solo una cuestión de fe,
sino una realidad inminente. La creencia de que el Apocalipsis siempre estaba al acecho hacía que los rituales de sacrificio fueran aún más intensos, y el miedo a perder el favor de los dioses llevaba a las personas a ofrecer sus vidas, o las de sus prisioneros, en una demostración de absoluta devoción. Esta curiosidad histórica revela la intensidad con la que estas civilizaciones vivieron la relación entre fe y supervivencia. Así, el sacrificio se convirtió en un ciclo ineludible, donde el miedo y la fe se alimentaban mutuamente. Cada ritual era una conspiración silenciosa para mantener intacto el cosmos, una alianza desesperada con los dioses. Esta era la única manera que sabían de lidiar con las fuerzas incontrolables que gobernaban el universo. Y cuando llegaron los españoles, este ciclo, que había durado siglos, se rompió abruptamente, dejando al pueblo indefenso y cuestionando su propia fe. La llegada de los conquistadores trajo una nueva realidad, un shock cultural que amenazaba con destruir no solo sus rituales, sino toda la estructura de sus creencias. La llegada de los españoles al México antiguo fue un parteaguas, un encuentro brutal entre dos visiones del mundo completamente opuestas. Para los conquistadores, los rituales de sacrificio eran un horror indescriptible, una práctica que debía ser erradicada a cualquier precio. Cuando presenciaron el derramamiento de sangre en las ceremonias aztecas, no vieron un acto sagrado, sino un acto de barbarie, algo que desafió su comprensión y sus creencias cristianas. Este choque cultural inició una intensa campaña para acabar con los rituales, un esfuerzo que no solo pretendía dominar militarmente, sino también transformar profundamente las creencias de un pueblo. Para los aztecas y otras civilizaciones, la prohibición del sacrificio fue más que una pérdida de tradición. Fue una desconexión directa con sus dioses. La interrupción abrupta de los rituales fue, para ellos, una ruptura del pacto sagrado que mantenía el equilibrio del cosmos. Ver los templos profanados, los altares destruidos y los sacerdotes perseguidos fue un golpe devastador, dejando a la población desorientada, sin saber cómo mantener el favor divino sin sus prácticas ancestrales. Este momento marca una curiosidad en la historia, donde la fe y el destino de una civilización estuvieron amenazados. Los propios sacerdotes, quienes guiaban al pueblo con visiones y profecías, fueron los más afectados. Muchos fueron ejecutados u obligados a abandonar sus rituales, llevándose consigo secretos y conocimientos que desaparecerían para siempre. Esta persecución no fue solo física, sino espiritual, un intento de borrar la esencia de una cultura que vivía en armonía con sus dioses a través del sacrificio. La imposición del cristianismo creó un vacío, una brecha de fe que dejó a las generaciones futuras sin respuestas, sin los rituales que habían sustentado sus vidas durante siglos. La conquista española, con su fuerza implacable y su diferente visión del mundo, puso fin a una era de sangre, misterio y devoción que había dado forma al antiguo México. Los sacrificios fueron silenciados, pero el impacto de ese final resuena hasta el día de hoy en las ruinas y leyendas, en la memoria de un pueblo que perdió su conexión directa con lo divino. El choque entre dos culturas trajo un nuevo orden, pero también dejó un legado de preguntas sin respuesta. Y con el fin de los sacrificios, comenzó una nueva era, una era en la que el pueblo necesitaría aprender a vivir bajo una nueva fe, pero sin olvidar los secretos enterrados de su antigua tradición. Con la caída de los imperios indígenas, la estructura de poder y las prácticas sagradas que habían sostenido a estas civilizaciones durante siglos colapsaron. Los españoles, en su misión de conversión, intentaron borrar todo rastro de rituales de sangre, convencidos de que estas prácticas eran una afrenta a la nueva fe que traían. Para los pueblos originarios, sin embargo, esta imposición significó la pérdida de una identidad arraigada en creencias ancestrales.
en una fe que los conectaba con la tierra y el cosmos. La extinción de los sacrificios fue un golpe profundo, que dejó un vacío espiritual difícil de llenar. Con el paso de los años, el poder de los sacerdotes fue reemplazado por la autoridad de la Iglesia y la cultura indígena sufrió transformaciones que se prolongaron por generaciones. Aquellos que antes eran vistos como guías espirituales, intérpretes de las voluntades de los dioses, perdieron su posición y su conocimiento se convirtió en un secreto que pocos se atrevían a mencionar. Esta transición de una fe a otra no fue solo una adaptación, sino una verdadera ruptura, donde los viejos ritos fueron silenciados y nuevos símbolos tomaron su lugar. La historia, sin embargo, ha preservado fragmentos de estos rituales como ecos de una época que insistió en no ser olvidada. El legado de los rituales de sangre, aunque oscurecido, todavía impregna las memorias y tradiciones de México. Leyendas y mitos, transmitidos de generación en generación, mantienen vivo el recuerdo de una época en la que el sacrificio era una forma de honrar la vida. Estas historias, incluso contadas en susurros, revelan la resistencia cultural de un pueblo que nunca dejó de creer en sus raíces. El misterio de la historia se despliega en estos relatos, que llevan consigo un respeto casi sagrado por los ritos antiguos, como si el pasado mismo clamara no ser olvidado. El legado que dejan los rituales de sangre es, por tanto, una mezcla de memoria y pérdida, una huella imborrable en la identidad de un pueblo. Y hoy, en las ruinas de los templos y en las tradiciones que han sobrevivido, aún persiste el espíritu de estas prácticas. Son recuerdos que desafían el olvido, que resuenan en las fiestas e historias que aún resuenan en las montañas y los valles. Y mientras arqueólogos e historiadores intentan descubrir estos secretos, la cultura contemporánea de México continúa recordando y reinterpretando estos ritos, tratando de encontrar significado y honor en sus antiguas tradiciones. Con el tiempo, arqueólogos e historiadores comenzaron a recuperar fragmentos de la cultura y misterios de los antiguos rituales de sangre en México. Cada descubrimiento, ya sea en las ruinas de los templos o en códices ocultos, permitía vislumbrar el pasado, un fragmento de la historia que había resistido la prueba del tiempo. Excavaciones en Teotihuacán, Tenochtitlán y Chichén Itzá revelaron rastros de ofrendas, altares e incluso inscripciones que daban cuenta de la importancia de estos sacrificios. Para los académicos, estos descubrimientos no son solo artefactos, son puertas para comprender qué representaban los dioses y cómo estas civilizaciones veían el cosmos. El México moderno, con sus ciudades vibrantes y su rica cultura, también reconoce la importancia de reclamar y honrar sus raíces. Muchas tradiciones, danzas y fiestas conservan huellas de rituales antiguos, incorporando elementos que alguna vez formaron parte de las ofrendas a los dioses. Aunque el sacrificio en sí ya no forma parte de estas prácticas, la esencia espiritual y el respeto por la naturaleza y las divinidades siguen presentes. Es como si, a través de estas celebraciones, el pueblo mexicano mantuviera viva la conexión con sus orígenes, una forma de no dejar caer en el olvido los misterios del pasado. Además de las celebraciones populares, historiadores y arqueólogos dedican su vida a desenterrar los secretos de los rituales de sangre. Estos profesionales enfrentan no solo los desafíos físicos de las excavaciones, sino también los vacíos dejados por el tiempo y la destrucción. Por cada nuevo símbolo u objeto encontrado, surgen preguntas. ¿Quién fue la última persona en tocar este altar? ¿Cuál fue el significado detrás de esta ofrenda? Estos estudios profundizan en el enigma de la historia y revelan que hay mucho más por descubrir sobre las prácticas antiguas. Cada dato nos acerca a las creencias y esencia de estas civilizaciones. El misterio que rodea a estos rituales todavía fascina y atormenta a la sociedad actual.
La curiosidad sobre el significado de estos sacrificios despierta el interés no solo de los estudiosos, sino también de los visitantes que recorren las ruinas, buscando sentir la energía de los antiguos. El México contemporáneo, al recuperar su historia, nos recuerda a todos que el pasado nunca está realmente perdido, sino que espera ser redescubierto y comprendido. Y con eso surge la pregunta: ¿qué nos enseñan estos rituales sobre el poder de la fe y la conexión humana con el universo? Los rituales de sangre en el Antiguo México siguen siendo uno de los aspectos más fascinantes y aterradores de la historia de la humanidad. Para muchos, estas prácticas provocan una mezcla de respeto y asombro, una reverencia por la intensidad con la que estas civilizaciones buscaban mantener la armonía cósmica. Estos rituales no eran simples acontecimientos, eran declaraciones de fe absoluta, una forma de demostrar al universo que la supervivencia requería dedicación, sacrificio y, sobre todo, coraje. Hoy en día, las ruinas silenciosas y las historias conservadas solo susurran la profundidad de esta devoción, pero la esencia de los rituales aún late en las piedras antiguas. Esta fascinación por el pasado no se debe solo a la brutalidad de los sacrificios, sino al misterio de la historia que conllevan. Como un eco lejano, estas prácticas hablan de la vulnerabilidad humana y del deseo de comprender lo inexplicable. Cada sacrificio era una forma de rendirse ante lo desconocido, de intentar apaciguar fuerzas invisibles. La curiosidad sobre qué motivó a estas personas a dar su vida por los dioses nos lleva a preguntarnos hasta dónde llegaríamos hoy por aquello en lo que creemos. ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar en nombre de nuestras propias creencias? Este legado de sangre y misterio sigue cautivando tanto a estudiosos como a curiosos, que ven en estos rituales un reflejo de la complejidad de la fe humana. Con cada visita a los templos y pirámides, con cada nuevo descubrimiento arqueológico, nos enfrentamos a un enigma que no puede resolverse del todo. Estos rituales son parte de una narrativa que explora los extremos de la devoción y el poder de lo espiritual. Nos recuerdan que aunque haya pasado el tiempo, la búsqueda de significado y conexión es algo que todos compartimos, un aspecto que nos hace profundamente humanos. Y así, la historia del sacrificio en el México antiguo permanece viva, una llama que continúa iluminando e intrigando. Nos deja con una pregunta fundamental: ¿qué estamos dispuestos a hacer para comprender lo que está más allá de nuestra comprensión? Cada piedra, cada símbolo tallado, cada relato de rituales nos desafía a mirar hacia el pasado y reflexionar sobre el poder de las creencias y el impacto del misterio. Y mientras buscamos respuestas, la historia de los rituales aztecas y mayas continúa reverberando, un testimonio de que el misterio es tan eterno como la humanidad misma. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.